El templo principal de San Bernardino Tlaxcalancingo está ubicado en el kilómetro 6 de la carretera federal Puebla-Aclisco. Iglesia construida a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, en honor a San Bernardino de Siena, protector de este pueblo y santo patrono de la publicidad, comunicación, problemas respiratorios y adicción por los juegos de azar. Toda la ornamentación interior es de estilo neoclásico y cuenta con un órgano reconstruido en diversos años a cargo de fiscalías diferentes. La fachada de este templo fue enladrillada en marzo de 1782. Esto, según un escrito que aparece en el Sol de Talavera, ubicado en la parte inferior de la torre. Fachada dividida en 3 cuerpos, ricamente ornamentada en mosaico de talavera y ladrillo, con un estilo conocido como petatillo poblano, denominado así por el gran parecido al bordado de un petate típico indígena. La fachada es un gran frontón lobulado. Al centro de la base se puede contemplar un arco de medio punto, mandado hacer en marzo de 1789 por los señores don Nicolás Linachte, don Joseph Linachte, siendo fiscal don Roque de Santa María y fiscal teniente Antonio Cipriano Cuautle. Este arco está flanqueado por estrechas columnas pilastras. Es importante mencionar que en la época virreinal el término don era utilizado cuando se referían a alguien de origen noble. Así surgió la abreviatura don. En el segundo cuerpo podrás contemplar la imagen de San Bernardino de Siena, elaborada en losa vidriada de Puebla. También verás un balcón coral adornado por un arco de medio punto. Todo esto flanqueado por esbeltas columnas pilastras, resguardadas por 2 pináculos. El tercer cuerpo cuenta con una hornacina o hueco en la pared, donde se encuentra una pequeña escultura de San Bernardino de Siena, labrada en una sola pieza de piedra volcánica, flanqueada por 2 pequeñas columnas pilastras y 2 pequeños pináculos. La fachada es totalmente simétrica, remata con 4 pináculos y una flor de 4 pétalos, que simboliza los 4 rumbos y el centro del universo. Dicha flor es un símbolo prehispánico que puedes encontrar en varios sitios arqueológicos y templos virreinales. Es importante mencionar que en la época prehispánica las flores no eran solamente decorativas, sino que formaban parte de un simbolismo basado en el respeto y la preocupación por el bienestar de los dioses, que se manifestaban en los elementos de la naturaleza. Recordemos que somos un pueblo mestizo, lleno de sincretismo, fusiones o mezclas. También se pueden contemplar 4 jarrones que representan la pureza de la Virgen María, e incluso aparecen 2 animalitos que pudieron ser propios de esta región. Al parecer son animales relacionados con el agua, como un pescado y uno muy similar a una nutria. Recuerda que la región cholulteca era una zona de abundante agua. Tienes que ser curioso y observador. Solo así notarás que en esta fachada el número 4 se repite constantemente. En la parte superior, el sol y la luna pueden representar símbolos relacionados con la Virgen María, también conocidos como símbolos marianos, e incluso pueden referirse a la dualidad de la naturaleza, como el día y la noche, masculino y femenino, el bien y el mal, la relación de Dios con la Virgen María. Cada que visitamos una iglesia, contemplamos sus grandes torres, pero ¿sabes por qué están ahí? La torre simboliza a un predicador que está de pie, y las campanas representan su voz llevando el evangelio a las 4 regiones del mundo. La torre de este templo está dividida por 3 cuerpos. El primer cuerpo fue enladrillado y es de planta cuadrangular, con un sol en su base. En el segundo y tercer cuerpo se pueden contemplar columnas pilastras acompañadas por esbeltas columnas de estilo salomónico. Estas últimas tienen forma de remolino, que simboliza una elevación a lo celestial o lo divino. Esta torre
Remata con un cupulín. Está adornada por pináculos en talavera y una linternilla detallada con pequeños cupulines y pináculos. San Bernardino Tlaxcalancingo, el pequeño Tlaxcala, lugar del venerable pan de maíz, pueblo que está evolucionando, pero que aún lucha por conservar sus leyendas, tradiciones y creencias, mismas que deben vivir en la mente de los jóvenes, pues de nosotros depende conservar nuestra identidad, que es la herencia de nuestros abuelos. Mi nombre es Genaro Cuauhte Grande, orgullosamente del pueblo de Tlaxcalancingo. Comparte este video, comparte nuestra riqueza. Y como diría mi abuelita, Ayikishkilkawamonelguayo. Nunca olvides tus raíces. Nos estamos viendo, banda. Adiós.